Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Looming Town, en el espacio de conversación. Estamos con invitados especiales, ya. Estamos empezando ya con invitados expertos en los temas que vamos a conversar. El tema del día de hoy es cómo explicar bien un juego de mesa. Sé que hay varios y varias que están interesadas en aprender un poquitito cómo explicar, que han pasado malas experiencias. Vamos a pasar un poquitito por todo eso. Estamos con Yorka Sánchez, ingeniera civil. Ella es co-creadora de un juego de mesa, Alerta Ambiental. Está en su etapa de prototipo. Más ratito le vamos a preguntar un poquitito de qué se trata. Estamos con Andrés Riquelme. Él es arquitecto y monitor de Ludum Fest. Él también tiene experiencia explicando, explica muy bien, por eso está acá. Todos los chicos tienen... Mira la cara que pone. No, sí es verdad, ya te vamos a descubrir. Estamos también con Felipe Tavilo. Él es creador de juegos de mesa, monitor de Devir y constructor civil. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitito de la experiencia que ha tenido cada uno y vamos a partir con una preguntita que les tengo. ¿Qué se les vino a la mente cuando los invitamos a participar de esta conversación, hablar de este tema? Bueno, a mí me llamó harto la atención porque yo soy conocida por presentar mal los juegos de mesa. El mejor invitado. La mejor, ¿viste? Te iba a salir... Soy el contraejemplo, chiquillo. Sí. Igual es importante. Pero bueno tener los dos lados. Sí, yo creo. Bueno, Pero- sé que hay uno que es algo. Pero ojo que una vez tú, bueno, yo he jugado Alerta Ambiental y explicaste el juego y no lo haces mal. A lo mejor... Sí, bueno, vamos a hablar después porque... Explica sus juegos, bien. Tal vez mi juego... Claro, a lo mejor cuando se trata de otros juegos. Sí, igual. Si tenías conocimiento así como full del juego, igual es más fácil. O sea, de Sí, hecho, es uno de los puntos importante. importantes que nosotros encontramos. igual. De hecho, Sí, eso es lo totalmente. importante acá. ¿Y ustedes qué pensaron? Bueno, a mí siempre se me asignó por obligación prácticamente entre mi grupo de amigos que era mi función explicar los juegos. Entonces, no fue como tan, oh, yo quiero hacerlo, pero igual me divierte. Es como una etapa previa a jugar que es parte como, es como un minijuego. Yo encuentro que cómo lograr explicarlo. Eres el demostrador designado. Sí, un demostrador designado de mi grupo de amigos. Demostrador y narrador de Hombres Lobo en Ludum Fest. Ah, sí, Sí, muy bueno. Pero sí. estamos ¿Cuántas dejando personas descansar. tenía ahí en ese...? Tenías 18. 18 personas, 18. ¿cachai? Buena. Partida de Hombres Lobo de Bacán. 18 Y personas. fue igual un pueblo, el típico pueblo penca que mata a sus ciudadanos. Ganaron los No lobos. merecían vivir. Ganaron los lobos, siempre ganan. Bueno, yo lo primero que pensé fue... Tengo que pedir permiso en la pega. Sí, porque, bueno... Pero acá- mándale saludos al jefe. Hola. Si ya regreso. Si era permiso de verdad, no me iba a ir a otras cosas. Y bueno, lo que primero que pensé fue en cuáles son los verdaderos pasos, porque yo soy demostrador de vivir, pero uno igual es puro espíritu, ¿cachai? Te enseñan pautas, pero cuando uno está demostrando igual tiene su propio juego de demostrador. Igual yo como que tengo ese toque de vendedor además, pero soy el vendedor que la gente piensa que gana comisión. Pero no, yo no gano comisión, yo solo disfruto de que la gente sea consumista, igual que yo. Muy bien. Así no estoy solo. Sí, sí, o sea, Oye, lo vamos a invitar más seguido. es un bicho peligroso. Podría llegar a nuestras juntas de trébol, a nuestros mini eventos. Sí, no, a mí me encanta vender las cosas. Yo, por ejemplo, estoy en un local, oh, mira, este termo es muy bueno. Lástima que no está en el color que quiero y de repente las personas no me pasan. Igual me ha pasado una vez, hice que una señora en un supermercado se llevara un yogur que a mí me gustaba, pero yo me equivoqué ¿Ya? y me llevé uno malo. Me llevé un yogur natural. Karma. Sí, y la señora se llevó como 4 yogur natural sin sabor, de ese que es ácido. A mí ¡Oh! me encanta ese yogur. Qué horror, pobrecito. Todo por venderle la Sí, la no. pomada. No, yo no vendo pomadas, vendo calidad. Ah, muy bien. Vendes cremas, Vendo cremas. nada de pomadas. Oye, Felipe, entonces, ¿a ustedes les enseñan a Sí, o demostrar? sea, nos dan tips. Por ejemplo, como presentar autores cuando de repente son buenos juegos como por buenos autores. Decir primero el autor del juego, ya dicen, este juego entonces ya viene con experiencia. Luego, como lo principal, mencionar cantidad de jugadores, para qué tipo, qué calidad, o de repente tenemos este juego de guerra donde masacran muchas personas y un niño de 4 años, entonces también uno tiene que tener un sentido de a quién se le está demostrando un juego de mesa. Entonces, Oye, y hablando un poco de experiencia,
¿qué tal si nos ponemos en el lado de la persona que tiene que aprender un juego? ¿Cómo ha sido su experiencia estando frente a alguien que les está explicando un juego que ustedes no conocen? Es divertido porque yo soy conocida como mala, Mala. para escuchar Oh. las reglas, O sea, mala para explicar, mala para escuchar. pero soy buena para ganar. Ah, eso es súper Claro. importante, ¿eh? Es súper Sí, importante, sí. obvio que sí. Ya, lo Igual- que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, de repente hay personas que explican mucho rato o muchos detalles y yo como que mi atención es súper cortita. Entonces me aburro y no pesco más. Entonces como que pesco al principio y de ahí estoy pensando en cualquier otra cosa. En su estrategia. Es que igual es importante a veces cuando los juegos son como muy densos, tienes muchas cosas que explicar. Si tú explicáis todo de una corrida, es como que al final uno se marea. Así. Sí. Sí, los cansa todo en realidad. Sí. De hecho, yo ahora, el último juego que estaba aprendiendo, que tuve que aprender fue el root y todo eso, y busqué hartos videos. Po. Y me acuerdo que busqué uno y era como 40, 50 minutos, entonces era una regla, después un pueblo, después otro pueblo, después otro pueblo, y al final uno quedaba como mareado, o sea, y era, ¿cómo se juega el primero? Ya, no. O sea, ¿te pasa lo mismo que me pasa a mí? Sí, sí, Ah, y ya. al final tuve que buscar un gallo, una persona que hacía un video, pero separado. Ah. Era un video para cada pueblo. Entonces era mucho más relajado. Más ¿Cachai? Por explicativo. ejemplo, a mí me pasó, bueno, yo de nuevo me voy a mi lado de explicar cosas complejas con el Bast. No sé si conocen el juego Bast, donde son muchos jugadores haciendo muchos roles distintos, entonces todos juegan de manera muy distinta. Es como el root en ese sentido. ¿Cachai? Entonces, el tema es explicar la generalidad muy rápido y después ir paso a paso. Entonces eso lo facilita un poco más. Tú puedes explicar toda la regla, ya, esto lo voy a explicar más veces, por si acaso. Oye, ¿y a Entonces, ti, sí, Felipe, más te veces. gusta eso, que te expliquen todo? ¿Cómo cuando a ti te explican los juegos? Sí, o ¿Qué sea, te ha pasado? Cuando me han explicado, me gusta que de repente, por ejemplo, con un grupo de amigos, como, mira este video antes. Bueno, a veces no los veo, entonces llego de la nada. Me siento y digo como, me dicen las reglas en general y vamos el paso al paso. O sea, es como lo mismo que hago yo, pero he tenido buena experiencia. Yo nunca he tenido una mala experiencia así como que no entendiste. No, No. he tenido muy buena A mí experiencia. sí me pasó una vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué Cuando te pasó? jugando el Alien vs Predator. No, pero por Oh. favor, ¿quién fue? No puedo decir su nombre. Hugo. Ah. Que, bueno, Y por si no escucharon, lo vamos a poner ahí abajo. para tratar de simplificar, yo creo que lo hizo con buena intención para tratar de simplificar el juego, o para que sepamos bien, porque son tres facciones distintas que juegan medianamente distintos. Sí. Iba omitiendo cosas, pero después decía, no, igual tengo que acordar, repetir esto. Entonces al final, y uno era como, avanzamos 2 pasos, retrocedíamos 3, después avanzamos 4, retrocedíamos 1. Entonces al final quedamos como mi otro amigo, quedamos mareados, así, y fue como... En su defensa, lo que hace Hugo, porque ya lo dijimos, ya lo que hace Hugo, son demostraciones, Sí, ¿cachai? si no se lo molestamos por eso. Claro, más que jugar el juego es como una demo, entonces te explica partes para que tú sepas cómo hacer esa acción o pasa, no sé, cómo pasa la pelea, ¿cachai? Vamos y peleamos y todo, Sí, pero claro, después hay que volver atrás y todo. Quizás sirve para las demos de juegos extensos donde tú sabes que Sí. te vas a enfrentar a Sí. eso, pero, por ejemplo, yo no tolero cuando, o sea, no tolero así, tampoco sea como intolerante. No, No, me ofendo. me ofende, me voy. No, pero me hace disfrutar menos el juego cuando se comen reglas, ¿cachai? Reglas que usan después las mismas personas que te explicaron el juego para puntuar. Es Claro. como, ¿y de dónde sacaste esos puntos? Es parte del juego, es como que, ¿y cuándo lo dijiste? Ah, bueno, igual dije eso. Nosotros a veces jugamos de que si, no sé, el que explicó no dijo una regla que puntuaba, al final eso no vale, eso no se Claro, puntúa. no va. Claro. De hecho, el otro día nos pasó jugando los Palacios de Carrera que al final la persona que explicó omitió una regla y al final no lo cobró. Po. Claro. Ah, ya, está Que bien. es correcto, po, o Sí, sea, sí, no sí, se sí, explicó, sí. no existe Sí. ese punto. Pero otras veces sí. Uno Cierto. explica y hay gente que se come una regla y al final te gana por eso. Yo, volviendo atrás al tema de la extensión a veces, me acuerdo de que, sobre todo en un prototipo, da lo mismo en realidad, la explicación fue tan larga y el juego fue tan corto que como que me sentía estafada. Sí. Oh, Ah, pasa sí. igual. También eso Pero es como ¿será, excepción. ¿será culpa del demostrador o del juego? Pues, Porque a lo mejor el juego Sí. es para reglas largas y es de duración corta. Po. Sí, ¿Cómo, sí. cómo explicas un juego que tenga muchas reglas pero después es corto? No queda otra. es que hay un problema. Oh, La gracia está en la simpleza.
Sí, normalmente pero- en esos juegos. Sí, igual peludo eso, porque al final te estuviste con gente que se aguantó no sé, una hora de explicación y el juego duró 10 minutos. Listo, No. ¿qué comemos? Vamos a comer. Terrible. Súper mal, Sí, o sea, no, después no eso querés es volver a jugar ese terrible. juego. No, po. A pesar de que O es al menos, sencillo. no, ya me aprendí las reglas, juguemos al menos una más. A mí me pasó igual lo contrario, que me demoré mucho en explicar un juego y después el juego fue muy largo y después todo era como, ya volvamos a jugar, ya, pero no alcanzamos idea. Y hasta el día de hoy no hemos vuelto a jugar. Que era Gaia Project. No. ¿Sabes que ahí, por ejemplo, yo nunca he tenido mala experiencia con personas explicándome como en grupo de juego, Ujú. con las explicaciones, pero sí con videos, yo buscando cómo aprender un juego. De videos, de buscar 50 videos, 3 son buenos. Wow. Sí. Entonces hay algunos que son muy malos explicando. ¿Y por qué o son malos? Sí, ¿en qué se caen? De repente van hablando sobre reglas, sobre los componentes, y se viene, hacen como la definición completa de todo el juego. La caja, oh, mira, es un lindo cuché, y como no sé. A nadie le sirve. Sí, yo siento que como que sobrecargan con información que quizás no es tan necesaria. Sí, Entonces al final es un dato más Sí. y si ya sumáis las 1000 reglas, a veces... sí, Quizás sí. eso pasa porque están en cámara. También. Porque uno no hace eso en una junta, No, por Es como ejemplo. ¿cachai? distinto el unboxing, podrían hacer un video de unboxing, otro video de explicando Claro. las reglas y otro juego de un gameplay. por Claro, ejemplo, una claro. cosa así. Sí, sí, Entonces, sí. de repente hacen el mismo video, dicen, este es tutorial Sí. de cómo se juega el juego. Y se empieza a es mezclar un todo. poco todo. Pero ¿sabéis Es lo que todo. hago yo? Yo le pongo velocidad 2, obvio. Y así puedo tener atención y así me encanta. Sí. Pero en la vida real yo no le puedo poner velocidad 2 a las personas. Pero a mí me pasa también que al revés, también no es tan bueno cuando a veces hacen todo muy pausado o separado, porque Sí. yo una vez, buscando también otros juegos, hay unos canales que te dividen todo, así como, ahora veremos el tablero, Ajá. ahora veremos los meeples, ahora veremos... Sí. Entonces sí, ya es demasiado, demasiado. Pero digamos en el root cuando encontré un canal que te lo dividía así como, lo general, el marquesado, la compañía, Buenísimo. los reptilianos, por separado, cada video me queda súper claro. O esos videos deberían tener como el momento en el que sale tal momento, También, tal parte. sí. Pero igual también una pausa, igual necesita como que el Sí. cerebro necesita como procesar lo que viste, ya, sigamos adelante. Y en la Claro. vida real, ¿cuál es la peor experiencia que han tenido? Yo, en realidad, los demostradores que me han tocado son buenos. Excepto, bueno, son buenos. Si soy yo me disperso. Ah, ¿Y ustedes cuáles han sido las malas experiencias? yo creo, o sea, mala experiencia, no tan agradable como otras. Han sido juegos que me han explicado personas que tienen sus juegos recién hechos, como sus prototipos. Ah, Porque ya. ahí, yo creo que ahí son experiencia de enseñar los juegos. Otra cosa es ser un jugador y de repente haber hecho su propio juego y después explicarlo es distinto, totalmente Claro que distinto. sí. Entonces ahí de repente son como que se pierden reglas o quiere contarte todo de una vez, como, bueno, y con esta carta que yo hice, y ahí uno pierde un poco de ritmo porque te explican más de lo que uno está tratando de aprender. A mí me ha pasado un poco que a veces no te explican todo lo que te tienen que explicar Lo que dijo... y terminan haciendo acciones que uno no sabía, pero es terrible. En realidad, por lo general, a mí cuando juego por primera vez un juego, siento que no lo voy a disfrutar tanto, porque no voy a saber hacer todo para ganar, y como que siento que hay que volver a jugar el juego y todo, y aún así, teniendo eso como experiencia previa, ya, yo igual como que me predispongo a eso cuando juego por primera vez un juego, viene alguien, te lo explica y no te dice todo, es como, oh, yo quería saber esto, que yo hubiese quizás hecho alguna otra cosa para ganar este puntaje. po. Sí, porque igual cuando uno simplifica el juego, tiene que tratar, no sé, de evitar dañar como la mecánica esencial del juego. O sea, no como uno puede limpiar algo para, dependiendo si yo a veces juego con mi primo, con un primo, cosas así, entonces trato de simplificarlo. Claro. O con mi mamá también, pues trato como que de explicarlo lo más sencillo, ya es necesario esto, no es necesario. Mientras Pero- jueguen todos bajo la misma regla, no hay Sí, problema. Sí, Porque pero al después final sacar una el regla juego bajo se la juega manga, igual. Eso Claro. sí, eso es malo y me ha pasado. Me ha pasado muchas veces también. Ya me acordé de la pera experiencia. Mi hermano. Que de repente jugamos estas cosas, estos juegos así como el típico, el Monopoly, que es la gran capital o la gran ciudad, dependiendo del nombre del pirata. Que de repente sacaba reglas en el momento justo para contar. Y como, pero esto no me lo explicaste.
gané. ¡Oh! Y te gana. Y gané. Y no dice nada. Y no, oh, Dios mío. A mí también me ha pasado eso de que cuando explico algo y me doy cuenta que se me olvidó eso, prefiero quedarme callada y digo ya, esta regla no la voy a emitir, No en existe. todo esta no existe. Entonces al final de la partida les dije, ¿saben que me equivoqué? No les dije esto porque hubiese cambiado todo. Es como el efecto mariposa. Entonces Sí. todo hubiese sido distinto. Sí. A mí me pasa eso de que yo al comienzo ya, obviamente a veces se me olvida una regla. Ujú. Y yo después decía, oh, se me olvidó decir esto. Entonces ahora me molestan tanto mi amigo que dice, va a inventar la regla número 10.000. Entonces, Y no es mentira. no, ahora prefiero omitir y decirle, si es que pasé algo por alto, prefiero decirlo al final, porque Claro. ya es un bullying tremendo. ¿No? Sí. ¿A ti también te molestan? ¿Tú demuestras y te molestan? Sí, le hago toda la pega y no les gusta. Sí, a mí también. Sí, O sea, patrones. somos Sí, incomprendidos. abusan, son No. patrones. Me pasan los juegos para que lo estudie, lo aprendan, le enseñe y además pues, me Sí, yo retan quiero- porque omití algo. Quiero ¿Qué dar patrón? un mensaje a mis amigos. Demuestren ustedes, a ver si pueden. Es difícil. Yo de repente me planteo hacerlo bien y no sé, pues digo, ya voy a hacerlo tal y tal cosa. Pero no lo hago, se me olvida. Igual como que uno está explicando algo y de repente se da cuenta, chucha, no dije esto. Claro. ¿Qué hago? Igual es una Claro. parte como súper... Ya está la parte que uno... Hay distintas etapas de jugar un juego, donde la primera quizás es explicar, que es una parte fundamental, que igual no es de menos, o sea, es como una parte clave. Después viene el seteo, que es todo un proceso a veces, después viene el jugar y después quizás después el volver a guardar, que es lo más fácil. pero igual esa parte a veces se deja como muy como ya lo explicamos a la rápida, yo lo he jugado 1000 veces. Y no, como Igual que- esa es una buena dinámica que yo últimamente he estado experimentando, esto de ir viendo las reglas en el camino. Como que antes me resistía un poco a eso, prefería que me dieran todas las reglas de una, pero igual me ha gustado esto de ir viendo las reglas en el momento, no es efecto tan de escape terrible. ¿Por qué? ¿Cuál es Sí. ese? Como los jugadores Ah, de Escape Room. ya, sí, ir esta es jugando la en el finalidad, momento. Y tú vas en el momento aprendiendo las reglas porque el juego te plantea las reglas. Claro, sí. Lo que pasa es que a lo mejor no todos los juegos se pueden jugar así. Los No, euros, sí. por ejemplo, es difícil. O sea, yo encuentro que lo peor que me pasa a mí es cuando voy a explicar un juego que sé que es difícil, sé que tiene mecánicas raras, que no es como oh, veo la pieza, oh, así se juega. Mm. No. Y te dicen, no, ya, démosle, si yo aprendo jugando. Oh, y es como, No, vaya a aprender. no se puede. Ni siquiera sé Yo cómo soy moverte. yo soy esa jugadora. No, Soy esa. Yo No, también soy del team se aprende jugando. Pero es que hay Oh, juegos que no, no sabés cómo. yo estoy recién entrando a ese Es team. imposible. Hay cosas que te decís, pero ¿cómo vas a saber eso? Por instinto, ¿no? Es que hay como una modalidad, es enseñar la generalidad, pero Sí. lo explicas muy rápido, Ya, lo pero- más rápido posible. Claro. Entiendo eso, pero hay gente que ni siquiera quiere la generalidad. Quiere como, no, porque juguemos. Juguemos. sigue aprendo. Sí. Y es como, no, eso vamos a alargar el juego internamente porque me estás preguntando todo el rato. A modo de resumen de nuestras experiencias, nunca, si es que van a enseñar un juego y no sé, pues están jugando con personas que nunca lo han jugado, jueguen a ganar, no jueguen a No. matarlos al tiro, o sea, denles un tiempo, que se acostumbren al juego y todo, porque me ha pasado de repente que viene alguien que te explica el juego, que es maestro en el juego y tú por primera vez jugando con él y te aplasta así, pero ¡pah! Culpable. ¡Culpable! ¡No! ¡No! Sí, tú también eres No, yo así. sí. Ah. Soy muy competitivo, sí. Yo lo Trato sé. de luchar con eso, pero no, es como que la vocecita dice, aplástalo, aplástalo. Mira, yo dando recomendaciones y los dos de los invitados acá son culpables de ese pecado. Yo hago lo contrario. Pero Cuando yo reconocemos. explico el Muy juego, le ayudo a las personas. Le digo, mira, puede. Pero tal vez también es un defecto. Sí, También pasa eso. también es También malo. pasa eso. Le empiezo a meter estrategia a los No, jugadores. pero mientras estamos Mira, yo jugando, prefiero que me ganen A o que que me te traten de ayuden. ganar A que te a que me ayuden. ayuden. Sí, no, O sí. yo la primera vez que jugué, puta, uno de los chicos, no voy a decir su nombre, de verdad no voy a decir su nombre porque se va a enojar. Jugando una vez un juego por primera vez era como, y era un juego para dos más encima, era como, mira, Ay. mueve aquí, como que jugaba solo, weón. Y yo, Ah, pero yo, ¿y en qué momento juego yo? No, porque tú estás aprendiendo, pero ya entonces, ¿qué hago? Porque una cosa es Claro. entender las reglas y otra cosa diferente es que Que jueguen tener la por ti. libertad, claro, Sí, po. de jugar tranquilo. O sea, Sí, po. si te vas a equivocar y vas a perder, bueno, perdiste. Deja equivocarme. Sí. Deja equivocarme, gáname, está bien, pero no juegues solo Claro. o sola. Y ahí en mi caso, mi peor experiencia es cuando la explicación es más larga que el juego mismo.
Cuando Oh, te qué dan terrible. todos los detalles, yo creo que de repente es demasiado excesivo, como que hay que priorizar en la explicación y los detalles irlos dando de a poquito. Sí, no, para mí, como el peor caso que me ha pasado, como cuando me ha explicado, es que omitan muchas reglas y después las van sumando a mitad de camino. Sí. Ya sea por olvido o intencionalmente que no las contaron, pero ir sumando reglas a mitad de camino encuentro que es nefasto. Sí, es terrible. Es como mejor ya si lo omitiste o se te olvidó, déjalo para el final. Sí, Mm. Si te equivocaste también, sigue para adelante nomás. Las mismas reglas para todos Sí, hasta Claro. el final. hasta el Claro. final. Sí, sí. Porque si no al final te confundí. De hecho, eso pasa mucho. O sea, tampoco es tan terrible jugar un juego mal, porque de repente, no sé, pues nosotros con un grupo tenemos una partida de Arcadia. siempre dicen eso. Y en Arcadia, ponte tú, vamos en el escenario 23, 24 y en el 19, etcétera. Siempre estamos descubriendo cosas nuevas de las reglas, pero mientras estés jugando. Nos equivocamos hasta la muerte. Exacto. Sí, sí. O hasta que sepas Hasta que cambie la partida. Que cambie la porque no, partida, el claro. mapa o cosas así, pues, pero Sí, que haya un punto. O sea, llegar hasta el final de ese mapa y listo. Y con esta regla. Sí. El mío es cuando falta preparación antes de la primera partida. Por ejemplo, no llegar sin saberse bien las reglas o realmente llegar a leerse la regla, igual es como complejo en un momento en el que uno quiere aprender. Culpable. O sea, Oye, porque somos todos culpables. o se pierde tiempo o no se hace bien. Se pierde Sí, mucho tiempo. sí, y sí, se mata un poquitito la experiencia del juego porque Sí, le sí. corta toda la fluidez, ¿cachai? Y si ya es difícil llegar y estar ahí Coordinarse, primero pendiente. coordinarse entre grupos de Bueno, personas, sí, la partiendo gente, por eso. juntar, Partiendo sí. por eso. Y después, oye, vamos a empezar a jugar. ¿Qué horas son? Han pasado 3 horas desde que nos juntamos. Oh, qué mala experiencia. Yo una vez cometí un error garrafal que no tienen que cometer ustedes. Enseñando Sight en una de las juntas de productora Trébol. Enseñé todo. Y Sight, mira, no es un juego complejo, tan complejo de entender, pero tiene hartas cositas pequeñas que hay que saber para poder puntuar, para moverse en el tablero y todo. Y se me ocurrió la grandiosa idea de explicarlo todo. Y en ese momento me di cuenta de que en realidad los juegos no se explican todos de la misma manera, ¿cierto? Hay juegos diferentes, o Sí, sea, hay juegos muy distintos. ¿qué tipos de juegos, por ejemplo? Porque Sight, a mí me pasó que estuve 45 minutos explicando, sin mentirte, 45 minutos explicando el juego. Mi error, también soy culpable igual que ustedes. Y lo que hice, el efecto que tuvo haber explicado Sight durante 45 minutos sobre las personas que lo iban a jugar es que terminaron con la pura explicación cansados. Claro. Sí. Ya, y de hecho no terminaron la partida, llegaron como hasta, no sé, juntaron 3 o 4 estrellas, algo así. Pero fue culpa mía, ¿te das cuenta? Igual podríamos a lo mejor conversar y enseñarle a las personas que nos están viendo sobre los tipos de juego y cómo ir enseñándolos, Sí. ¿no? En general, la mejor forma de enseñar un juego es a base de la experiencia. Por ejemplo, el que enseña un juego va a ser mejor a la siguiente vez que va a enseñar un juego. Por ejemplo, a ti te pasa que Sí. tú a tu grupo de amigos, tú le enseñas, entonces ya tienes una experiencia como enseñar a jugar juegos. Y eso en verdad es como en general en la vida. La experiencia te va dando... ¿Y tú mayor- crees que el tipo de juego Sí. tenga que ver con eso? Sí, sí. Por ejemplo, la primera vez que enseñas un euro, ¿Mm? no va a ser lo mismo que la segunda vez que enseñas un euro. La primera vez que enseñas un juego filler, no va a ser lo mismo que la primera vez que enseñas... Es más fácil enseñar un filler, obvio. Sí, siempre Claro. es más fácil un Sí. filler. Pero hay fillers distintos. Por ejemplo, el Just One, que es un juego maravilloso. Ujú. Ay, me encanta Just One. Es un juego que se enseña muy fácil. Tienes el cartel, eliges una palabra, no la ves, los demás intentan adivinar. Si es que se repite, se elimina. Mira, tú diste un súper buen ejemplo, porque en ese caso yo prefiero no explicarlo y hacerle primero, hacer como un roleplay. Y decir, ya no les voy a explicar nada, hagamos un ejemplo. Entonces, Voy a dibujar algo. Lo voy a dibujar a algo, entonces, y que ustedes todos tienen eso, y como que hagámoslo, se supone que yo no tengo que ver, pero voy a mirar. Todos vamos a mirar y veamos cómo se desarrolla la primera ronda. Sí, Entonces, eso- en 5 minutos, ya, listo. Y ¿Entendió? menos incluso. Vamos. Como Claro. una primera ronda con la mano arriba. Ojalá así. fuera Sí, tan sí. sencillo con todos los Por juegos. ejemplo, pero- el otro día ojalá, enseñé sí. Hanabi y fue lo mismo. Como se supone que uno no tiene que ver sus cartas, pero Claro. también las vi. Vamos a hacer, yo las voy a ver y todo va, entonces, Sí. etcétera. Y ya con eso, y eso es un... La primera explicación es súper buena esa. Y ahí dime cómo haces eso con Sight. Pero igual es que hay juegos que son... Side igual es como término medio, pero hay otros juegos que en verdad yo me enfrentaba a explicar, tenés que explicarlo y no sé por dónde hacerlo sin caer en el
¿Cómo María- explicas Twilight Imperium, por, Es que es por sencillo, ejemplo? pero en verdad... Ah, no es ¿Nuevo? difícil de Yo explicar. encuentro que Twilight Imperium tiene, Es largo nomás. tiene un estigma que por Sí. la duración del juego, pero Claro. encuentro que es muy sencillo. O sea, al final es como un Puerto Rico más espacial, así, serio? más Claro, claro. copió las mecánicas de no sé Sí, si copió recuerdo que o no, cuando jugué pero contigo tiene las cuando mecánicas de lo Puerto adaptó. Rico. Lo adaptó, muy fue similar. sencillo. Al final, la primera ronda dura 1 hora, porque están todos aprendiendo las Claro. acciones, pero después la segunda, todo fluido, la tercera... Por ejemplo, ahí está otra forma de enseñar mejor un juego, a base de la experiencia de los jugadores. Cuando ya juegas con gente que ya juega, Sí. entonces decir, Twilight no es tan difícil, es como un Puerto Rico. Puerto Rico, Es pero- como un Puerto Rico. Ya, entonces te va llevando a otra forma de jugar. Ya, es súper bueno eso porque es como generar las expectativas. Porque si a Sí. mí me dicen este juego, yo lo tenía y lo vendí. Oh. Sí, Wow. porque dije, es ¿Pero muy lo jugaste? difícil. No, pues no lo alcancé a jugar, lo vendí nuevo. Culpable, Es uno de mis compro. favoritos. Pero es que yo pensé que era muy difícil, pero si Felipe me hubiera dicho, ¿sabes que es como un Puerto Rico, pero un poco más difícil? Yo le hubiera dado la oportunidad. Claro. Entonces yo creo que el demostrador también tiene que como Sí. venderte de alguna manera el juego. De hecho, esa es la clave. Yo había pensado mucho en esa palabra. Uno como demostrador tiene que vender el juego. Se Sí. lo tienes que vender a tu grupo de amigos. Claro. Yo que trabajo en una tienda tengo que vender el juego. O sea, como demostrador, de repente no que la gente no lo vaya a comprar ahora, pero quedó con el bichito. Claro, Es lo mismo que con tu amigo, tú quieres jugar, o sea, la idea de Sí. pegar un juego es porque quieres jugarlo, o sea, Sí, pues. quieres que tus amigos quieran volver a jugarlo. Entonces tienes que vender. Entonces tienes que vendérselo. Sí, Sí. diste con la palabra que yo había pensado durante días. Vender un juego, en verdad. De hecho, es yo la también, clave. pues, cuando quiero enseñarles un juego a mis amigos, también les empiezo a decir la historia, así como, este juego está súper bien rankeado, o Sí. este juego, qué sé yo, es parecido a este otro, como lo hiciste tú, como crear la expectativa y también ver con quiénes estás hablando, Sí, lo que hablábamos recién. Sí, pues, depende del público, el tipo de jugador también. claro. En ese sentido es importante entonces disfrutar el juego. Sí. Porque para venderlo te tiene que gustar. Bueno, y me gustaría saber un poco qué consejos me dan ustedes, los expertos invitados, sobre el error que cometí explicando Sight. Me gustaría corregirlo. ¿Cómo será posible explicarlo mejor? ¿Cuál fue tu error? 45 minutos de explicación a una Ah, partida no, de personas que qué nunca lata. lo habían jugado y quedaron así, pero puff, cansados. Los mataron. Ya después no querían ni jugarlos. Imagínate ¿Ustedes que cachan ese Pésimo, juego? pésimo. Pésimo. no lo hagan nunca. Ustedes no lo hagan en casa. No lo hagan en casa. En casa, niños. No lo hagan en casa. Ya, pero lo importante. ¿Qué harían bajo un juego como Sight, por ejemplo, que es un 4X, que no es un juego tan pesado, que después de una ronda igual se pesca, pero tiene harto contenido que explicar? Enseñar cómo se termina el juego. Por ejemplo, Sight se termina no necesariamente siendo el último o el que consiga más puntos al final de la partida. Gana puntos por otras cosas. Entonces tienes que explicar que si bien tú hiciste que terminara la partida, eso no te hace el campeón. Claro. Te hace el campeón conseguir puntos con otras oportunidades del juego. Que es un 4X, ¿tú sabes? O sea, el 4X pero ligero, porque al final el combate acá en Sight es secundario. Pero lo que tú vas igual tiene sentido. O sea, es importante para juegos como el Sight que no es un término normal de juego, porque uno está acostumbrado a ese que llega a tal punto gana. Acá no, pues este juego es, tú logras cierta cantidad de objetivos y se cierra el juego. Y no significa que tú ganes. Y eso es importante saberlo. O sea, a veces me ha pasado que hay gente que corre la maratón para llegar a las 6 estrellas Y no ganan. Y no ganan, Claro. quedó último incluso. ¿Qué es un Ya. juego 4X? Uy, sí, que- Los 4X son como, por lo general, a veces son como los juegos como más cabezones, más grandes, porque tienen como... Son los 4X en inglés que son por expansión, por combate, por explotación de recursos, y el otro en... Comercio. Expansión. Ah, expansión. Sí, dije Expansión y exploración. expansión y exploración. Entonces como que expandirte en un territorio, explorar nuevos territorios, combatir y explotar y manejo de recursos. Mm. Por eso el site es como un 4X camuflado, porque al final metieron el combate, pero el combate Se da yo creo muy que, poco. Puedes ganar fácilmente sin combatir nunca. Sí, entonces, dentro de las reglas, tú vas como, ya, partamos con este juego, que así se gana. Entonces, ¿cómo vas jugando cada partida? Bueno, en tu turno puedes hacer esto, esto, esto. Ah, ya. Entonces, bajo la experiencia de cada uno, a la siguiente ronda se va aprendiendo. Entonces, no llenar tanto a la gente con toda la información que puedes explicar lo básico cuando le toque el primer turno a la primera persona. Ujú. Por ejemplo, elegir mover, tú puedes decir comprar o puedes decir gastar. ¿Qué puede pasar con eso? Esto o esto.
Ah, ya. Entonces así va cada persona eligiendo su opción y cuando elige una opción, darle la posibilidad de decir qué ocurre con esa opción. Ah, ya entiendo. Entonces, en resumen, es que en vez de llegar a los 45 minutos, tal vez llegar a los 15. A los Difícil. 15 minutos con una explicación Difícil. en juego. Difícil igual, pero claro, si lo haces con una explicación en juego, a lo mejor esos 45 minutos son 2 rondas. Y ser como Sí. el demostrador, jugador, acompañante. Exacto. Sí. Sí, al menos una primera ronda, ir Mm. acompañando todo para que vayan probando las Sí. acciones y al final el jugador, cuando ya vean todas las acciones como ustedes llevan a cabo, verá qué estrategia le gusta. Y eso es como qué el repite. jugando se aprende. Sí. Oye, ¿y qué juego o qué tipo de juego creen ustedes que es realmente difícil de explicar? Ustedes como demostradores o de repente tratando de explicar un juego, ¿qué es lo O sea, peor que les ha tocado? O sea, para mí, yo creo que es amplio el mundo, digamos, de los juegos, digamos, hasta los euros son bastante amplios, pero yo encuentro que igual chocan a la vista a veces muchos euros, Sí. que Ah. se ven como... Hay gente que ya no conoce el juego y llega y mira al tablero con 1000 cubitos y cositas así, y dicen, no, esto no voy a aprender. Hay otros que son más complejos, los que son visualmente no agradables. Por ejemplo, porque de repente están con la disposición de que el juego no es tan bueno porque no se ve tan bonito. Sí. Entonces, esos son difíciles de explicar. Sí, yo tengo varios amigos también que es como que no, yo no jugaría eso, no me lo compraría porque es feo. Sí, Pero y puede esos ser son muy buen tremendos juego. juegos, son muy buenos juegos. Pero yo da igual que con eso, o sea, yo en verdad también, Sí si es que- feo no lo compro. Hay tipos de juegos que tienen muchas opciones en el tablero. Por ejemplo, tengo un amigo que le gustan los juegos de Feld y los colecciona. Y son muy difíciles de entender. De hecho, la primera vez que uno los juega no alcanzas a entender todas las opciones que tienes en el tablero. Por ejemplo, hay una que es acá comprar, otra que es vender y otras que son otros tipos de cosas que puedes hacer allá. Y yo me dedico a dos nomás. Y como que me especializo en una pequeña parte del tablero. Entonces encuentro que ese tipo de juegos que son con muchas opciones son los más difíciles de enseñar, en mi opinión. Sí. Es que al final cuando tienes demasiadas opciones, muchas piezas o mucho tablero, Sí. terminas como mareándote y no sabiendo qué hacer. Mm. A mí me pasó que uno de mis juegos que más me encantan, el Gaia Project, son como 5 tableros. O sea, cada jugador tiene un tablero con muchas piezas. Tenemos un tablero central que tiene muchas piezas para expandirnos. Tenemos un tablero con más piezas que son las tecnologías. Tenemos otro tablero que son las puntuaciones. Entonces, cuando yo lo saqué a mesa la última vez, fue con un amigo y quedaron mareados. Así como que ya vamos a jugar esto. Y dije, sí, ya vamos a explicarlo. Y caí en el error, como no sabía por dónde empezar ese juego, caí en el error que tú me dijiste por el site, que era explicar todo. Se terminé de explicar después de mucho rato. Mis amigos estaban saliendo el humo del cerebro. Y tú también Y cansado. yo también me imagino. cansado. Y ahora vamos a jugar. Y era como, Oh. vamos a jugarlo. Y Ya lo después- jugamos. Y después jugándolo, estaban todos Sí. terribles serios y súper como que no entendían, querían entender. Y yo estaba fascinado así jugando. pero yo veía en su cara. Sacándole la sufrimiento. chucha a los amigos que nunca habían Sí, gané jugado. también, sí. Pero Culpable. Pero esa fue mi experiencia explicando juegos, en verdad, porque es que todavía no sé cómo agarrarlo para explicarlo bien. Tal vez ese tipo de juegos debería tener como un modo base, así como la primera vez juégalo así. De hecho, el clásico Catán, dice la primera vez que lo juegues, juégalo así. Con este tablero. Con este esta modalidad. tablero. Sí, también caí Igual en eso la- simplificaría bastante las cosas, Sí. ¿cierto? Es verdad. O sea, Porque trae un modo, un Gaia modo trae inicial. un modo inicial, Ya. pero no deja de ser menos Como el modo tutorial. Claro. Yo encuentro que cuando Sí. uno lo aprende es muy fluido y orgánico, Fácil. porque todo tiene como todo, construye sí. esto y lo llevas para acá y si haces esto, llevas esto, y viene con flechita incluso, pero como son tantas miniaturas, tantos cubitos, no. Entonces esa sería como la Sí. complejidad cuando es muchas cosas. Sí, yo creo que no hay que caer, en Muchos ese juego elementos. no hay que caer en explicar todo al 100%, en ese Sí. no. A mí me cuestan mucho los juegos que son como de miniatura rol. Pero full rol, porque hay juegos que la temática te mete en un tema, en una especialidad, pero estos juegos en los que tú eres un paladín y tienes que levelearlo, subirle los niveles, son muy complejos. Eso es War and Sorcerers, ese me costó demasiado poder explicarlo porque requiere que la narrativa sea relacionada al rol del jugador. Y es un juego de mesa con rol a la vez. Entonces, no estás jugando ni rol ni un juego de mesa. Es los dos a la vez. Entonces, eso lo hace mucho más complejo.
si bien de repente es entretenido cómo se suben los niveles, más como fácil de aprender para alguien que juega rol, pero también sigue siendo un juego de mesa. Y para alguien que juega juego de mesa dice, es como un juego de rol, pero no lo es. Entonces se hace complejo. Ahí Qué entretenido, no lo conozco. Sería Sword interesante Sword and jugarlo. Sorcerers. ¿Pero como qué tipo de juegos? Son como Por ejemplo, tablero rol. ¿El Fábulas de peluche sería un ejemplo? ¿O no? Decent. Parecido. Decent, creo que sí, es que en verdad Arcadia Quest. ha sido el único que he jugado y me costó mucho. Carcassonne. Sí. Carcassonne es muy El de fácil Star de Wars. explicar, es muy bueno. Yo creo que es No lo he similar jugado, al Descent lo que explica. Puede ser. Sí, ¿ah? Quizás más complejo que el Descent. El Descent igual como que ya es segunda edición, entonces yo creo que está bien simplificado. Pero por ejemplo, This War of Mine, que también tiene esa relación como super rol, que en verdad es el apocalipsis, te mete mucho en la situación del rol, porque además tiene un libro donde te da las opciones como, si haces esto, ocurre esto. Entonces te mete más a la historia, entonces tú te mete más a la narrativa del juego en lugar de un juego que es full rol, que también incluye narrativa, pero va más a las acciones de avanzar. Es como un juego de tablero con avanzar, estilo Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Ese también tú vas Dark avanzando. Souls. ¿Pero avanzando su historia o de explorar? ¿Cómo no recordar Dark Souls, verdad? Sí, ayer jugué Yo el soy Faro, más que noob también como tú. vaya avanzando los zetas, sectores. Sí. Oye, ¿y les parece si vamos haciendo una recopilación, una especie de resumen de nuestros tips para las personas? Para que Sí. llegando, digamos, a la conclusión del programa, sacando al limpio un poco todo lo que hemos conversado, entre aciertos, desaciertos, ¿cómo explicar bien un juego de mesa? Bueno, ¿Cierto? yo les recomendaría primero, si tienen un grupo de amigos jugones, digan primero quién es el autor. A menos que no les haya gustado un juego de ese mismo autor. Ya. Creo que es súper importante mapear a las personas con que vas a jugar. Porque no es lo mismo jugar con personas que juegan eventualmente, de repente en un carrete, a las personas que de verdad son profesionales como nosotros. Claro. Profesionales de los juegos de mesa. Claro, entonces hay que mapear Pasteros. eso. Pasteros totales. ¿No? Y lo que habíamos dicho antes también, o sea, de la mano de esos dos puntos, uno, que te guste el juego si vas a explicarlo, Súper importante. que tiene que gustarte, Sí. y llegar conociendo el juego. O sea, Sí, de no todas puedes llegar a la maneras. junta a aprender tú, si tú quieres Claro, explicarlo. si tú lo vas a explicar o si tú lo propusiste y eres tú el que está poniendo el juego en mesa, tienes que conocer el juego. Sí, Sí, po. aunque en relación a tu punto, a veces cuando uno dice un autor, a veces te juega en contra. Sí, Cuando por eso te digo como porque que... a veces de el repente CO2 hay yo digo, oh, ¿cómo es CO2? Pero es que hay gente como que no le cae en la cerda, entonces como no tiene tanta acogida a veces. ¿Cachai? Que de ese punto de conocer el juego, yo tengo un amigo que trabaja con niños. Entonces, a él, claro, el método que hace es, se hizo un resumen del juego. Entonces, como que lo tiene tan bien como un libreto, un guión. O sea, es súper bueno hacerse yo Sí, creo que po. un guión. Sí. Porque al final, como decíamos, no es como un trámite en verdad explicar un juego, es una parte de la mecánica esencial de un juego, explicarlo bien y venderlo para que el resto de personas quieran jugarlo. O sea, es que forma parte de la experiencia, po. Sí. Entonces ya sabemos qué tipo de juego explicar. Ujú. Una, nos tiene que gustar. Dos, Sí. lo tenemos que conocer. Mm. Yo creo que luego tenemos que partir un poco por la historia. ¿Quiénes somos, Sí. cierto? Sí. La ¿Qué narrativa somos? es La narrativa, súper súper importante, importante. porque de repente uno se enfrenta a personas que te explican el juego y se pasan por... Que al final es indiferente la temática del juego, puede ser Claro, cualquier cosa. pero es importante saber si Muy somos importante. duendes, mineros, naves, Mm. Sí, bla, eso, bla. y eso también depende de los juegos, porque hay juegos que, si bien tienen una narrativa, no es su fuerte, pero hay otros que totalmente su potencialidad es la narrativa. Claro. es- De hecho, a es veces la meterte narrativa a te ayuda la- mucho la- más a explicar a veces el juego, porque tú dices, ya, somos unos aventureros que tenemos que, no sé, derrotar al Señor Oscuro. Y las Entonces mecánicas ahora, están relacionadas a la temática. entonces ahora tú dices, pues Sí. para eso tengo que explorar, para Claro. buscar ítems, para poder mejorar, para poder después atacar. Exacto. Entonces tú Sí. vas entendiendo con qué fin hacer todas las cosas. Ujú. En ese sentido, es buena la analogía del capítulo de South Park, que apoyar a Cartman, que dice que los juegos uno debe meterse en el personaje. Cierto. Es parte del juego, o sea, para algo el creador le puso un lore, así, una historia de fondo. Mm. Sí, sí, sí. Sí. O sea, el mismo CO2 como ejemplo está muy bien hecho porque al final somos empresas que queremos, que nos pide la ONU que ayudemos con el CO2, a reducir la contaminación.
Pero como es competitivo, somos empresas, queremos ganar plata. Entonces tienes que lograr salvar el planeta, pero también ser millonario y ganarle al resto de la empresa. Entonces igual el lore cuando explicáis te ayuda harto. Claro. A pesar que podría funcionar igual sin explicarlo, pero te ayuda mucho más a entenderlo. Que es súper importante lo que dices, porque hay juegos que están mejores hechos que otros, entonces la mecánica y los objetivos y las acciones que tú tienes tienen que ver con la historia. Lo mismo Sí. dijiste tú, si somos, no sé, saqueadores, por eso me va a convenir tener una pala. Entonces como que por ahí va la cosa. Tu juego es un súper buen caso, porque son personas que están aprendiendo a reciclar y a Claro. través del reciclaje tú les cuentas la historia más o menos y ya saben, porque las dinámicas de tu juego están muy relacionadas con la historia también. O sea, reciclar, reutilizar y Y todo reducir, y sí. reducir. Entonces, Ayudan harto a entender cómo es la mecánica. ¿qué harían después de que ya esté la temática como explicada? Ir a... Yo creo que antes de explicar la mecánica, las acciones y las opciones que tú tienes en un juego, es súper importante para mí, ahora que lo he pensado, el objetivo, cómo ganas. Porque cuando tú sabes cómo ganas, después cuando te empiezan a explicar las acciones, como que entonces esta acción, empiezas a hacer tu estrategia. Sí. O sea, a mí hace tiempo, cuando recién estaba comenzando, un amigo me dijo, yo creo que lo más importante tiene que ser explicar cómo ganáis Sí, y cómo perdís. sí. Sinceramente, a veces es no perder el juego. Pero, y he tratado siempre de eso. Y tratar de, cuando dice el objetivo principal, después cuando sigas explicando, siempre llegar hasta ese, o sea, llevarlo, refrescarlo. O sea, Claro. hacemos esto para llegar a este objetivo. Claro. Pero dentro de todo esto yo creo que es súper importante atreverse, porque la mejor forma de aprender a enseñar un juego de mesa es a base de la experiencia. Sí. No todos los juegos se enseñan de la misma manera, no toda la experiencia, incluso los juegos de las mismas temáticas o mecánicas o tipo de juego, no se enseñan de la misma manera. Hay que enseñar de repente partiendo por el fin o partiendo por el inicio. Partiendo así se juega y así se termina, o así se termina, entonces así se juega. Claro. Entonces, y eso todo te lo da la experiencia. Claro que Es sí. pura experiencia, y así que para tener experiencia es atreverse, nada más. Ven, nos están invitando a jugar y a jugar y a jugar. Sí, a jugar. Pues la única manera de Sí. tener experiencia es jugando. Y la única manera de enseñarles los juegos que tienen a su amigo es comprar. Oye, Compre, ¿sabes compre. qué? Es súper es súper bueno lo que tú estás diciendo, porque yo al principio cuando empecé a jugar, jugaba el mismo juego, y el mismo juego, el mismo Ah, juego, sí. una vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué juego era? El Catán. Ah, Entonces, tenía que iba a escuchar eso. Lo jugaba. Después Nos ya ha aprendías pasado. cómo enseñarlo, ¿no? No iba a este punto. Iba al punto que iba, que de repente descubrí que existen otros juegos, Sí. y ahora mi adicción, mamá, mi adicción es que me encanta aprender un juego nuevo. Entonces, si voy a una junta de juegos, si alguien tiene un juego que nunca he jugado, que no tengo idea de qué es, y digo, ya, yo me siento acá, quiero aprender, enséñame. Como que encuentro que lo más entretenido que hay es atreverse a probar juegos nuevos, probar nuevas mecánicas, nuevos temas. Es como que te abre el mundo. Oye, ¿y qué pasa con las experiencias que han tenido con personas mientras ustedes están explicando un juego o demostrando algo? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia negativa? Sí, dentro de... Esperaba que me preguntaras eso. Sí, Estoy esperando todo este momento. tú persona que me hiciste pasar mal, ¿no? Que es cuando la gente que, bueno, yo como demostrador voy a lugares a enseñar juegos. Entonces de repente uno espera que llegue gente que no conoce el juego, pero de repente llega gente que quiere ir a jugar. Entonces uno le quiere explicar las reglas y dice, ah, no, pero esto ya me lo sé. Pero esa persona que está al lado tuyo no se lo sabe las reglas. Ah, pero esto es así, 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 y gané. Y Oh, no, y qué mal. claro, en esos como eventos en los que ya no son los grupos de amigos que vienen a jugar, son, Claro, son personas lugares para desconocidas. enseñar a la gente a conocer juegos nuevos, juegos que no conocen, o definitivamente presentarle el mundo de los juegos de mesa. Claro. Entonces, gente que llega como, es un lugar para jugar, entonces me voy a sentar y voy a jugar aquí, y voy a ocupar todo el tiempo y la mesa durante horas. Entonces, Terrible. esas son como mala experiencia como a gente que yo le enseño, que finalmente no le estoy enseñando. Solo quiere jugar el tablero que está armado. Entonces, eso. A mí mi mala experiencia es la gente que te quiere cambiar las reglas. Te dice, ¿y esto por qué no lo hacemos así? Y yo digo, pucha, hay que tener un respeto al creador del juego y si no inventemos un juego nosotros. Pero
Eso como cambiar las reglas la encuentro como que no corresponde. ¿Algo bueno o algo malo? Yo voy a decir algo malo también. No, a mí me experiencia son los jugadores que en verdad, no sé, a veces como que no están ni ahí con aprender el juego. Sí. Entonces, ni siquiera como que no están pendientes del celular, están conversando, decir, oye, estoy explicando. Son No, pero al menos tú estás interesado igual después en jugarlo. Hay gente que no está... A veces son los pololos, las pololas de los amigos que Oh, que sí, van. Sí, entonces, verdad. entonces al final te concentras todo y decís, oye, ya, pues, pero... No quiero decir nombres. Hoy día estamos sin nombres. Sí, pero me ha pasado eso, que Sí. trato de explicar y uno trata de hacer una estructura, tratar de explicar ¿Mm? y no te dejan. Y no te dejan. Es como- Los acompañantes de... Los acompañantes, sí, a veces. Sí, eso Los como acompañantes no jugones. Claro. O que definitivamente nunca van a ser jugones, pero lamentablemente conocieron a alguien demasiado jugón. Sí, también. Ah, bueno, yo soy culpable de otro defecto mientras me explican, que es como que yo soy la purona. Es como, ya, dime cómo ganar, no me expliques más. Como juguemos ya. Entonces yo hago eso. Arruin experiencias. ¿Tú encontráis? Y además le gusta jugar juegos nuevos, o sea, lo Sí, hace po. muy seguido. O sea, casi siempre. Sí, siempre. Como, Ay, ya, como, juguemos. como otra cosa también es cuando uno está explicando el juego y está el típico jugador que no te cree nada. Y toma el manual a cada rato para corregirte todo. Oh, sí. Pero Bueno, acá dice oye, otra ojo, ya, que lance la primera piedra, el que nunca ha tomado el Yo- No, manual. pero en medio de una partida sí, pero si estás explicando un juego al comienzo, pon atención en vez de estar cuestionándolo Claro. si no sabes jugar. Po. Ah, bueno, sí. O Sí, cuando sí. decían- Bueno, claro, si no sabes jugarlo no hay nada que hacer. Sí, pero de repente, Porque a veces jugando también con puede pasar personas que el manual, saben... cuando traen la versión en español, a veces vienen con fallas. O sea, a Claro. veces dicen cosas que no son. Digamos, en el root hay una guía que dice como turno 1, haz esto. Y hay una facción que dice cobra un punto por hacer esta acción. Pero el tablero del mono de la facción no dice un punto. Entonces en verdad ese punto no está. No existe. Sí. ¿Y en qué momento explicas las acciones, por ejemplo? Yo creo que eso viene después ya de cuando uno deja claro el objetivo y el fin de la partida, como ganar, como dijimos. Ahí vendría la parte de explicar todas las acciones. Pero obviamente partiendo, dependiendo también del juego, de lo más macro a lo micro, pero ir viendo con criterio hasta qué tan abajo de explicación voy a llegar. Porque a veces no es necesario Sí. explicar todo como lo hemos dicho en gran parte Y del- tratar de repente de volver harto al objetivo para, Sí, para que la recordar- ir acción recordando. siempre se relacione. O sea, ¿para qué me sirve hacer esto? Claro. ¿De qué manera me acerca a la victoria realizar esta acción? Sí. Uno igual de repente es súper bueno apoyarse con estas típicas cartas de ayuda de memoria. Ah, sí. Esas son las Ah, mejores son cuando uno súper está... buenas, sí. Son súper buenos tanto para el que está jugando como para el que está explicando, porque ellos también te dan un ritmo de Una guía. explicación. Yo a veces cuando los juegos no traen toda ayuda, la BGG siempre se encuentran a veces, alguien ya hizo esa pega, Claro. de hacer como un papel con todo lo más importante, o sea, está. Y dentro de los ver videos, prepararte, yo creo que es importante igual revisar si ahí tiene estos tips, guías. Y si no tienes juego, búscalo en internet. Sí, si no tienes juego, buscarlo en internet, en la página de la BGG por lo general están. Sí. Y lo último, yo creo que ya así como para rematar, tiene que ver un poco con acompañar al grupo. O sea, si estás como demostrador, por ejemplo, que es su caso, por lo general tú con David, tú con Ludumfest, y Con tú mis amigos. con tus amigos y con tus juegos también, con Alerta Ambiental, están en el lado de la demostración, no solamente de llegar a una junta a enseñar un juego, sino que igual uno tiene que estar un poco más preparado, ¿cierto? Sí. Sí. Tratar de acompañar al grupo quizás, ¿no? O sea, no dejarlos abandonados, no dejarlos solos, pero también evitar jugar por ellos. Sí, yo creo que hay una barrera, como una línea bien Sí. delgada entre acompañarlo y jugar por ello. Que yo a veces admito que caigo en eso, en tratar de Sí. jugar por ello. Sí. Pero hay que evitar eso porque al final la persona no está aprendiendo y también quizás también la estáis desmotivando porque también... Hay que dejar que la experiencia sea el juego. Entonces, Sí. esa es la clave. Diviértete, pásala bien y deja que jugar a los demás. No seas un bossy. Muy bien. Sí. Oigan, Sí. chicos, yo creo que estamos llegando al final ya de esto. Muchas gracias por haber venido, No, por gracias compartir por con invitarnos, nosotros. lo pasamos muy Sí, bien. En realidad lo pasamos muy bien, fue un buen tema, un tema propuesto por Andrés. Para los que no lo saben, fue un tema propuesto por Andrés. Nos pareció muy interesante. Y nada, pues yo creo que está más o menos claro qué reglas seguir, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, que ya todos nosotros hemos cometido errores.
No se olviden de suscribirse si es que ven este canal por primera vez. Vamos a seguir hablando de distintos temas y hablamos un poco de nuestras experiencias, que hicimos mal, porque todos somos culpables de algo, eso está claro. Culpable. Como decíamos, la experiencia... La experiencia lo es todo, Lo es todo, es verdad, sí. es súper importante. Yo creo que eso igual es una de las grandes conclusiones que sacamos Sí. acá. Atreverse y ganar experiencia. Atreverse. Puede ser muchas pautas, tips, pero al final la experiencia es la que te va puliendo. Cierto, cierto que sí. Y total, equivocarse no es tan malo, ya. La siguiente vez lo vas a hacer mejor. Sí, Sí. es verdad. Uno Bueno, juega chicos, muchos juegos, sí. muchas gracias por venir, por estar acá. Gracias Fue a un ustedes. agrado conversar con ustedes sobre este tema, maestros de la explicación y del error. El Oye, error. ¿y este tema se te ocurrió a ti? Sí, yo se lo comenté a Felipe. ¿En Fue serio? como, Sí, de hecho, Felipe prendió el tiro. tengan cuidado cuando comentan cosas al lado mío, porque como que suelo aprender. Solo prende errores. Suelo aprender rápido. Chicos, chicas, si tienen algún tema particular sobre el cual quieren que nosotros conversemos acá en el canal, déjenlo en los comentarios, no antes de suscribirse. Suscríbanse, síganos, denos likes, apóyennos, díganos qué les gustó, qué no les gustó. Y lo otro es que si se les ocurre o tienen alguna manera bueno, algo que se nos haya olvidado a nosotros sobre cómo explicar bien un juego de mesa, déjenlo también en los comentarios. Nosotros felices de compartir su conocimiento. Sabemos que allá afuera hay mucha gente con experiencia, quizás con tanta o Sí, más mucha. experiencia que nosotros, que somos Tomás. somos principiantes en esto, en realidad, así que bueno, estaríamos muy agradecidos si es que nos ayudan a complementar un poquito este video, ¿ya? Y bueno, nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao. Chao. ¡Aplausos!